Nunca te dije por qué eres mi luna. Te lo digo ahora. Cuando cae la tarde y te conviertes en la reina de la noche, me envuelves con tu luz llena de fuerza creativa. Cuando estás en luna nueva, me regalas ideas, proyectos y diseños novedosos. Pero cuando alcanzas la plenitud de luna llena, me premias con los resultados. Por ser mía, te bauticé en el nuevo siglo como Luna Verde. Naciste al aire en Telemiami y creciste en América TV. Ese año 2000, el universo nos concedió 12 lunas nuevas. 12, una para cada signo del zodiaco. Ese fenómeno se conoce como novilunio, que produce una gran energía para cada signo. Eso es tremendo premio. Y como lo que bien comienza, bien acaba, en el 2005, en pleno apogeo del éxito, nos despedimos con la misma energía con la que comenzamos. Surgieron nuevas ideas, nuevos proyectos, y míranos en el 2025, soñando de nuevo, trabajando hasta el final de los tiempos, y tú, mi fiel amiga, como siempre me sigues iluminando noche tras noche, mientras yo te sigo pintando de verde. Maestro, vamos a ver algo que le traje, una sorpresa, ¿ok? Okay. Está ahí puesta. Okay. Y yo quiero que usted tiene control ahí, ¿verdad? Sí, yo lo tengo. Ok. Aquí está. Me hace falta que busque este que dice Luna Verde, a ver qué le parece. Póngamelo ahí, a ver. Ponche ahí. Ya está, ¿verdad? Está aquí. ¿Está aquí? ¿Puede bajar? Sí, bájalo. Bájalo aquí. A ver. Ahora fue para allá. Play. Ok. No, pasa? lo está pasando. A ver. Déjeme ver. Ahí viene. Señores, esto es Luna Verde Café Concierto. ¿Y cómo la están pasando, señores? Tremendo vacilón, ¿no? Pues no podíamos estar disfrutando este vacilón sin tener aquí al vacilón de la mañana de Sol 95. ¿Cómo dice? Si no la pago, me botan de aquí. Yo no tengo trabajo. ¿Quién me diría que iba a estar así? Abrí mi crédito cuando llegué aquí. Y estoy de deuda hasta la nariz. Muchas tarjetas me dieron a montón. Y yo gastando de equivocación. Mira quién está ahí. ¡Ay, qué alegría! Vaya, estoy divina. Con este vestido parezco una piñata. Mira esto. Pero bueno, sin más preámbulo, pues continuamos. ¡Ay, la serpiente! ¡Ay, me parece que estoy hoy en la carroza de Mincín! Vamos a presentarles ahora a ustedes aquí para seguir disfrutando de este espectáculo maravilloso, de esta noche de carnaval aquí en Luna Verde. Vamos a presentar a una persona que yo le diría el Pepillo del Tropigala. Vamos a recibir con un fuerte aplauso, sí señores, ante ustedes, a ese Pepillo, Gabriel. Hasta ahí la cosa. Dígame. Páralo ahí. Vamos a pararlo ya. Ahí está. Déjalo ahí. Tremenda sorpresa. ¿Qué te parece eso? Imagínate tú. Tú sabes que yo no lo había visto, ese programa. Tú me dijiste, tú no lo viste nunca. Bueno, es que yo realmente he visto muy pocos Luna Verde. ¿Verdad?
porque el canal Ajá. no me dio copia Ok. y finalmente votó todos los programas. Entonces eso es nuestro. Eso es. Lo podemos usar. Totalmente. Si lo votaron. Totalmente, y la sorpresa de Mariloli. ¿Pero qué te pareció esto? No, espectacular, espectacular. ¿Cuántos años hace de eso, maestro? Eso fue en el 2000, puede haber sido en el 2000, no, en el 2001 o 2002. Quiere decir, hace 20. Luna Verde terminó en el 2005 y empezó con el año. Con el siglo. Con el siglo. Quiere decir, duró 5 años. 5 años. Bueno, pues Luna Verde fue una idea que se me ocurrió para radio, fíjate. No pensé en televisión. Entonces dije, bueno, cuando fue ya, era un programa tarde. Yo siempre concebí Luna Verde, un late show, bien tarde en la noche. Porque empezaba el problema del SIDA. Y entonces yo realmente el programa lo concebí para alertar a la gente, a la comunidad gay, de los problemas que había y cómo se debían proteger. Incluso fui a diferentes lugares para buscar información y apoyar a mí me conmovió eso porque Normita y yo teníamos un amigo en Nueva York y murió de SIDA. Entonces ya, esto es brevemente el origen, la esencia. Pero cuando fue a la televisión, entonces dije, tengo que cambiar la onda. Entonces se me ocurrió Luna Verde. ¿Por qué? Ahora soy un viejo, pero en aquella época me consideraba viejo, un viejo verde. Los billetes son verdes, los dólares. Las palmas son verdes y el verde esperanza. Esa es la razón. Ahora, cuando yo empecé a armar el muñeco, dije, yo necesito un comediante. Mite y yo íbamos a ver el Midnight Folly en el Teatro Bellas Artes, que dicho sea de paso, eso fue un boom tremendo. Todos los viernes, eran los viernes a las 12 de la noche, Midnight Folly. Entonces, digo, Mariloli, voy a hablar con Danilo. Y si Danilo quiere, se lo dije a Norma y Norma me dijo, genial. Genial porque Danilo, cuando hablé con Mariloli, y le dije, mira, yo quiero esto y esto y esto y esto y esto, estoy empezando. No te puedo pagar, porque yo lo financiaba. Luna Verde me dio pérdida siempre. Pero yo quiero que tú vengas por lo menos un día a la semana. No te voy a pedir todos los días. Me dijo el miércoles, que es el día que yo descanso. ¿Cómo tú vas a poner un travesti? Contigo tú, que eres un director, que eres un actor. Señores, Mariloli es una actriz, es un comediante. No, tú no puedes hacer, pero personalidades, incluso que ya no están con nosotros, que ya fallecieron. Pero era una cosa agresiva. No, tú no puedes hacer eso. Y estuvo 5 años conmigo. 5 años de éxito rotundo. El primer travesti que salió en la televisión cubana, en la televisión, en la televisión hispana, aquí en Miami, fue Mariloli en Luna Verde. Hay una gorda que se va a pesar como de 300 libras.
va, y dice, estoy contenta porque he bajado, va, y la abuela va a pesarse, y cuando se pesa, mira para la pesa y la pesa decía continuará. Entonces... Bueno, después de Luna Verde, o en tránsito con Luna Verde, ya yo estaba trabajando en Radio Martí, escribiendo desde Comité, que pasa en casa, y una serie de programas, bueno, que humorísticos, siempre de una sátira contra la revolución, la mal llamada revolución. Realmente fue muy novedoso en Cuba, porque este comité era una presidenta de comité que no era revolucionaria, y que era lo que pasaba en Cuba, en muchos casos. Vamos a establecer un sistema de vigilancia revolucionaria colectiva. En aquel momento me llamaron de Sábado Gigante y empecé a trabajar como productor de todo lo que fuera humor. La 4, los sketches con Mario y la familia Fernández. Y realmente tengo que decir que aprendí mucho en Sábado Gigante con Francisco, con Mario Kreuzberger. Es una figura que me sirvió a mí de base para incluso lo que yo estaba haciendo, que empezaba yo a animar, a conducir el programa Luna Verde, que fue en el 2000, realmente. Y yo escribía para Radio Martí, hacía Luna Verde y trabajaba de productor en Sábado Gigante, o sea, era tremendo. A partir de ahí, bueno, vino el teatro, empecé a hacer teatro en Miami, aquí en la pequeña Habana, con el de Bellas Artes. Hice Entre Mujeres, una obra de Santiago Moncada que fue duró un año en cartelera en aquel momento aquí en Miami, eso era una cosa tremenda. Yo hice en Telemartí, en El Marco de Marcos, que era un programa de entrevistas a personalidades, etcétera, etcétera. Pero como la vida se vive tan rápido y los cambios generacionales son tremendos, yo dije, yo no me puedo quedar atrás. Y entonces dije, bueno, pues yo tengo que sacar mi podcast. ¿Y quién mejor que mi nieta, Gabriela, que es muy jovencita, tenía 21 años en aquel momento, 22 años. Y entonces se me ocurrió utilizar en El Marco de Marcos, que está registrado, por supuesto, y ella era la joven, la figura avant-garde, digamos, y yo soy el viejo verde. Y entonces el contrapunto ese funcionó muy bien. Empezamos en el 2024, el año pasado, en julio del año pasado. Pero fue muy divertido, lo pasamos muy bien. Llegamos a tener una audiencia bastante provechosa, bastante grande, pero Gaby se enamoró en buena hora, porque yo encantado de la vida. Se enamoró, se casó y tiene un bebé. Y entonces Gaby ya tuvimos que paralizar en El Marco de Marcos, paradito está. Pero, y ahora va a salir nuevamente, posiblemente a finales de junio o principios de julio.
pero ya no está Gaby. Y yo no voy a estar solo. Viene una sorpresa que no se las voy a decir para que ustedes disfruten. La voy a anunciar, se va a anunciar, pero la sorpresa va a ser el primer día. Así que, paralelamente a eso, hice un cortometraje muy interesante para mí. Ya yo he hecho de todo, menos payaso. Y ahora van a ver, no se van a ir de aquí sin verme de payaso. Entonces, me llamó Nisi Grau, una excelente directora cubana que vivió en Ecuador, hizo carrera en Ecuador y ahora tiene su podcast, el profesor y la alumna. No se lo pierdan, que está muy divertido. Y entonces Nixie me llamó y me dijo, mira Marco, tengo un proyecto. Ella es directora de teatro, directora de cine, etc. Y he pensado en ti para un personaje, una obra, un cortometraje que quiero hacer y te lo escribí a ti. Y entonces le dije, oye, qué responsabilidad, bueno, dame el libreto. Me dio el libreto y me fascinó el libreto, la historia. Y efectivamente la hice. El corto no ha salido al aire todavía porque ha estado recorriendo festivales y por cierto ella ganó un premio como directora y hemos estado, todavía el corto está rodando, pero yo creo que en mayo o junio ya ella va a sacar, no sé si se va a hacer en un cine o no, pero se va a anunciar. Se llama Arroz Imperial y yo soy el protagonista, es un señor mayor que tiene determinados problemas que para mí fue interesantísimo e importantísimo en mi carrera. Desde España empecé a escribir teatro. Empecé con Antino, un drama, una pieza, realmente una pieza. Y después escribí La Santa Visa, Un hijo a la medida, Entre hombres, que no se ha estrenado. ¿Esa la escribiste en México? Esa la escribí en el tiempo que estuve en México escribí mucho teatro. Escribí mucho teatro porque tenía tiempo durante entre ensayos y puesta en escena. Tuve mucha suerte también porque bueno, estuve contratado por Televisa, que era una cosa muy interesante y muy importante en mi carrera, realmente. E incluso después ganamos un premio y tú te ganaste un premio. Bueno, yo también estuve dirigiéndolo a él y resulta ser que él tenía terror y resulta ser que todos ganaron premio. Sí, porque yo no me quería dirigir. Entonces Julie de Grandi nos ofreció la oportunidad del Festival Shakespeare de teatro aquí en Miami que se hacía, y entonces ellos escogieron el festival, escogió una obra de teatro muy sleuth, que en español es La Huella, y ellos tenían una puesta en escena con 2 actores americanos y nosotros, Julie, le dieron la oportunidad de hacer con la misma escenografía y todo, con otro director y 2 actores. Uno de los actores era yo y el otro era Carlos Grilone. Y realmente fue muy interesante porque ni nosotros vimos la puesta en escena de ellos, ni ellos vieron la puesta en escena de nosotros. Y fue una experiencia muy interesante y Norma me dirigió. Y yo realmente estaba muy preocupado porque son 2 actores nada más. Y nada más y nada menos en inglés,
En la obra original la hicieron Michael Caine y Sir Lawrence Oliver. O sea, eran dos nombres impresionantes y para mí fue muy importante eso. También escribí ¿cómo se llama? La Lina, en la puesta en escena, un arlequín, porque tenía que ver con la televisión y el teatro, etcétera, y en Cuba. Y bueno, pues fue muy interesante la puesta. En México la obra tuvo un éxito tremendo, estuvo 7 años en cartelera. Prácticamente yo viví en México esa etapa con 5 actrices mexicanas y aquí la había hecho con 5 actrices de aquí de Miami, cubanas. Y entonces la obra fue muy exitosa, muy exitosa. Realmente ahí ya después de la obra de teatro esta tan famosa y que me fue tan bien, a partir de ahí entré en otra etapa de mi vida que ahorita les contaré. La etapa del 80, la salida, ese año fue terrible, porque fue la salida masiva de los cubanos, la gente que se quería ir del país. Yo me quería ir, pero no sabía cómo. Muchos amigos se iban y tuvieron, nosotros, Normita y yo, los Willy Leiva, por ejemplo, Willy Leiva, Marlene, el muchacho Evelio Dayac, muchísimos, Moiña, un camarógrafo, en fin. Entonces, pero yo no, Norma, eso fue traumático para nosotros. Todavía tengo en la mente tantas cosas que, perdónenme si voy patino, porque realmente fue muy tormentoso eso para nosotros, para mí y para Norma, fundamentalmente. Porque yo no quise irme, quería irme pero no sabía cómo, no tenía manera. Pero me llamaron a Seguridad del Estado y me acusaron de ser el cerebro para sacar artistas de Cuba. Cosa que yo no entendí, porque no era cierto. Si hubiera sido cierto, a ellos se los iba a negar, pero a estas alturas del juego fueron 4 años en prisión domiciliaria, porque no me dejaban salir a la calle, porque realmente yo trabajaba en variedades infantiles como el abuelo Paco. Estaba en ese momento, estaba el silencio tenido que ser con el personaje mío que era un agente de la CIA al aire. No me podían quitar, porque el diálogo mío era con Sergio Corriere, el protagonista. Luego entonces yo tenía que estar en la primera parte de la serie. Mi personaje era muy importante, era vital. ¿Sí? No hay duda que se ha pagado a la ligera. Nombraré un inspector y depuraremos responsabilidades. ¿Algo más? Sí. Esto, que me parece más grave. ¿No es una liquidación normal? No. ¿Por qué? Porque no puede cobrar a alguien que no existe. ¿Y quién no existe?
La compañía constructora Hermanos Rodríguez, Sociedad Anónima, no existe. Cada vez que salía a la calle me llamaban a seguridad del Estado o a una estación de policía, 6 genízaros vestidos de verde olivo, diciéndome que no saliera porque ponía en peligro mi salida y la salida de mi esposa, o sea, el chantaje afectivo, el chantaje mental que se funcionó en 4 años, encerrado en una casa, una persona que trabajaba como yo, que tenía variedades, como dije anteriormente, escribí detrás de la fachada, después de Marcos Bemara y Caíña Sierra. Fui yo el que lo escribí. Ahora Cuba dice que no, que yo no escribí detrás de la fachada, que lo escribió Carballido Rey. Carballido Rey, el pobre, nunca escribió detrás de la fachada. Era el jefe del bloque humorístico. Pero en fin, eso no importa. El caso es que al fin, editando la historia, llegó gracias a mi suegra, que Dios la tenga en la gloria, la mamá de Normita, Norma, que se hizo ciudadana española para que nosotros pudiéramos, Normita se acogiera a la ciudadanía española y así salir del país. Efectivamente así fue. Así salimos de Cuba con la niña que tenía 5 años, porque Mónica, paradójicamente tuvimos que llevarla comprarle el uniforme, la pañoleta y todo, y 2 días después nos íbamos. Pero tenía que, si no, no podía, no me daban la salida. Yo empiezo a trabajar en Cuba, en la Royal Insurance Company. Me enamoro, me caso, y vengo para acá, para Estados Unidos. Ilegal. O sea, yo fui ilegal aquí. Entré y empecé a trabajar en Nueva York. Yo nunca trabajé en Miami. Y trabajé en factorías, en 2 factorías. Después empecé a trabajar en una compañía, en la D.C. Andrews, que era una compañía de exportación e importación americana muy fuerte. Volví para Cuba creyendo en el verdor de Las Palmas, para que mi hija naciera en Cuba, porque aquí la discriminación racial era terrible, cosa que yo viví en el Ku Klux Klan. Efectivamente mataban a los negros. Yo no quería, en mi familia, no, en la familia cubana promedio, no había discriminación racial furiosa como lo que pudiera haber habido, pero en mi familia nunca. Entonces volví a Cuba, mi ex esposa tuvo a mi primera hija, Betty, después vino Cristina, pero en Cuba empecé a trabajar en la empresa de confecciones textiles. A nosotros nos pusieron, ya después trabajando en el ICR, los calzoncilleros, porque yo me llevé a un compañero mío maravilloso, gran persona, que Dios lo tenga en la gloria, y diferentes personas me los llevé para la televisión. El fermento de la actuación, de la dirección, de la magia del teatro, yo lo aprendí en Nueva York con una señora. Me fui a Nueva York muy jovencito, de 17 años. Y entonces esta señora era la secretaria general del sindicato, del incipiente sindicato de actores hispanos en Nueva York. Y entonces ella, vivíamos en el mismo apartamento que alquilaban las habitaciones, y ella hablaba inglés perfectamente y ella me ayudó mucho al inglés, etcétera, etcétera.
ella me llevaba a los ensayos, ahí vi por primera vez, la vi, no hablé con ella, ni yo fui amigo, a Celia, a la gran Celia, la Celia Cruz, y así diferentes personalidades del mundo del teatro. Cuando llegué a Confecciones Textiles, lo primero que trabajé en un departamento muy importante que se llamaba emulación. Eso se trataba de que los obreros trabajaran, hicieran actividades, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo dije, bueno, empecé a trabajar como modelo de ropa, porque era muy flaquito, y entonces la talla me venía bien, entonces bueno, hice mis pininos como modelo de pasarela. Y después en el sindicato me empiezan a dorar la píldora, que había los teatros y había la cuestión del movimiento de aficionados. Y entonces me proponen que yo hiciera una obra, que ya yo me interesaba por el teatro, etc. Pero eran las obras aquellas de Chekhov, que eran unos lingotes que a mí no me gustaban. Le propongo a la gente del sindicato hacer obras para niños. Y se me ocurre proponer La Cenicienta, hacer La Cenicienta. Fui a Cinecito, que existe todavía en Cuba, con un blog, y ahí fui anotando las escenas para hacer el cuento más compacto. Elaboré la obra de La Cenicienta, el guión, obtuve el apoyo de la empresa, los personajes los hacían los obreros y las obreras. Y las obreras y los obreros hacían la producción, la ropa, los zapatos, los sombreros, todo se hizo, y yo era el director, y bueno. Entonces me viene una persona, un asistente de producción, viene y me dice, Marco, hay una señora que lo quiere ver. La señora me dice, mire, yo trabajo aquí enfrente, ICR, que en aquel momento empezaba, y entonces yo quiero tener una entrevista con usted para hablarle, hacer una propuesta. Pero le dije, bueno, está bien. Yo en mi locura pensé que era una persona que quería, bueno, hacerme una entrevista o algo de eso. La señora lo que me propuso fue la dirección del bloque infantil de la televisión cubana. Al otro día yo me reuní con ella y con Marco Bemara, que para descanse. Bueno, los dos ya fallecieron. Y Marco me dijo, bueno, si tú quieres, ¿a ti te interesa leer? Y yo, sí, por supuesto. Yo nunca había entrado en un estudio de televisión. No sabía lo que era una cámara de televisión. En fin, así entré yo en la televisión cubana. Estuve 11 años dirigiendo la programación infantil. De ahí salió Caritas, Variedades Infantiles, A Jugar, Amigos y sus amiguitos, ya estaba. En fin, a partir de ahí empecé, me vinculé a todo el mundo, a todo el aparato de dirección. Pasé un curso de dirección, después pasé otro de radio, de dirección de radio y actuación. Lo que yo quería hacer era actor. Y además, mi objetivo era galán. Yo quería ser galán. Jamás en mi vida podía haber sido galán, porque nunca he sido galán. El galán es un tipo bonito, buen tipo, buen mozo, y yo no era nada de eso, ni lo soy. Entonces, ahí surgió el problema, porque no me daban, la dirección de la televisión no me daba el permiso para actuar. Y entonces, hasta que, por obra y gracia de un programa que se llamaba 1830, ¿de acuerdo? Que era un programa histórico, de historia de Cuba, resulta que faltaba un personaje para que saliera al aire el programa.
Perucho Figueredo. Y resulta que Perucho Figueredo, yo en aquella época me parecía Perucho Figueredo. Y entonces dijeron, no, ya tenemos al actor. Y lo encarné yo y esa fue mi entrada, como actor en la televisión. Como ustedes ven, estoy en un estudio de televisión. Este es el set de En el Marco de Marco. Bueno, pues hablando de mi época, de mis inicios, en la televisión empezó mi carrera como director y productor. En aquella época éramos productores, directores, Ofiboy, llevábamos, todo lo hacíamos el director. Tuve la posibilidad, la suerte y el honor de dirigir desde Consuelo Vidal, Odalí Fuentes, Marisa Rosales, hasta Raquel Revuelta, Enrique Santiesteban, Reinaldo Miravalle, Gerardo Riverón, en fin. Mi primer teatro ICR la hice con María de los Ángeles Santana, Carlos Gilí, Sarita Malberti, el Zoológico de Cristal. Dirigí Santa Camila de la Habana Vieja con Asenés Rodríguez y Yauradó fueron los protagonistas de Santa Camila. En Las Aventuras hice Lagardere, adapté Lagardere, El Conde de Montecristo. Trabajé con Rosita Fornés, tuve la suerte y el privilegio de dirigirla como actriz. Bueno, pues este año voy a cumplir 87 años. O sea que estamos, y hace como cerca de 35 años que estamos en Miami. Exacto. Bueno, pues nada, yo realmente, a mí siempre me gustaba el teatro, el cine, la televisión, la televisión no, el teatro y el cine, me gustó siempre. Y entonces de pronto conocí a este señor, que lo primero que cuando lo conocí le dije, me lo presentaron, mire, es el gran Marcos Miranda, que trabaja en la televisión, en Varadero. Y yo, él trabaja en la televisión y es un gran actor, y digo, usted me perdona, yo no lo conozco porque a mí no me gusta la televisión. Y yo le dije, ay, ay, sí. Una mujer muy inteligente. Esto fue histórico. Me levanté y me tiré a la piscina y por poco me ahogo. Porque me dio un calambre. De la O, 48 años. 48 años. 48 años. Este año cumplimos 49. ¿No? Nos casamos en el 76, saca la cuenta, no sé. Sí, no falta. Fue muy interesante porque, bueno, yo me enamoré de Norma de que me encantó ella. Ella muy delgadita, muy bonita, muy inteligente y con un par de condiciones excelentes para hacer un striptease, vaya, porque vaya a estos lugares. Ay, no, eso es otra cosa histórica. Resulta ser que nosotros vamos con una amiga de nosotros, sí, con una amiga de nosotros y el novio. ¿Te acuerdas en Santa María del Mar, que había el Atlántico de Santa María, que se daban unos shows por la noche? Bueno, creo que fuimos a ver a Memi, que estaba en ese momento ahí, oye el tiempo. Pues nuestros amigos se nos perdieron y entonces nos quedamos así, estupefactos, y entonces decidimos salir para afuera del club a buscar, a ver si lo veíamos por afuera, si había pasado algo. Era muy tarde, eran casi las 2 de la tarde, y nos sentamos en un contain, y en ese contain empezamos a hablar y a mirar, y a ver qué pasaba ahí. Más o menos, pero entonces me dice Marco, mira, digo yo, pero caballero, ¿cuántas horas vamos a estar aquí? ¿Qué cosa es lo que nos ha pasado a nosotros? Y dice Marco, pero tú no te atormentes. Digo yo, ¿cómo que yo no me atormente? Dice, no, porque tú vas a estar tanto tiempo conmigo que te vas a aburrir de estar conmigo. Pero además digo, oh sí, cómo no, perfecto, no éramos novios ni éramos nada. Dice, no, pero tú no sabes nada, vamos a tener una hija juntos. Y digo, ¿y cómo no le vamos a poner Mónica? Ahí empezó la historia. Y así fue, después pasaron muchos años, como diríamos, un águila por el mar, como diría Martín. Y me siento satisfecho, pleno de haber realizado tanto trabajo